Hola, muy buenos días para todos. Vamos a iniciar, ya siendo las 9 de la mañana, el webinar anunciado de Adobe Sign y Microsoft 365, en donde vamos a ver la introducción o la forma en cómo integrar las firmas electrónicas de la suite de Adobe con todas las características que nos ofrece Microsoft 365 a nivel de Power Platform. Entonces voy a mostrar rápidamente qué es lo que vamos a lograr para que obviamente en el transcurso del webinar, que va a ser un webinar completamente técnico, mostrarles cómo hacer paso a paso cada una de estas integraciones y poder lograr una aplicación como la que vamos a mostrar en este momento. Entonces, en primer lugar, vamos a tener un aplicativo, ahorita lo vamos a hacer paso a paso, en este caso creado 100% en Power Apps, un aplicativo muy básico en el sentido que va a ser fácil para un trabajador que necesite estar en almacén o en campo, diligenciar toda la información para facilitar la generación de contratos. Entonces, es un aplicativo que nos va a pedir la información de un cliente en este caso, y a través de una plantilla, que ahorita vamos a ver también cómo se genera todo eso, va a generar automáticamente un contrato y se lo va a enviar al correo del cliente que nosotros indiquemos, nos lo va a enviar a nosotros, a nuestro correo como asesores o como vendedores en este caso de la empresa, y tras tener todo eso, nos va a generar ya el documento completamente cifrado y con toda la validez legal. Entonces, antes de iniciar, vamos a ver la diferencia entre una firma digital, escaneada, y una firma electrónica, y es básicamente, eso tiene toda una teoría detrás, pero una firma electrónica generada con un software como Adobe Sign nos va a permitir a nosotros tener una firma que tiene todo el peso y toda la validez legal. En Colombia son completamente válidas las firmas electrónicas para cualquier proceso pues, legal que tengamos que hacer. Entonces, al tener esta firma electrónica vamos a tener ese documento tal cual como si la persona lo hubiera firmado, un documento físico. Entonces vamos a tener menos papelería, vamos a tener flujos de proceso mucho más rápidos, vamos a tener la inmediatez que nos ofrecen los correos electrónicos a diferencia de la documentación física. Entonces la aplicación que vamos a crear es la siguiente. Ingresamos un nombre, aquí la voy a mostrar con este otro usuario. Lo primero es que vean que la aplicación sabe directamente quién soy, conoce el correo y demás. Entonces aquí tengo un usuario de pruebas. Y el nombre, puedo darle, por ejemplo, el de uno de nuestros asesores que se llama Andrés Rico, una identificación del cliente, que en este caso sería la cédula en Colombia o en la identificación pues, del país de donde sea el cliente, y el correo electrónico. Entonces, en este caso diligencio un correo. Puedo colocar el valor del contrato, lo pusimos como una lista desplegable también para mostrarles cómo tomar este tipo de información, que no siempre sean textos ingresados, sino algo para seleccionar, y le damos a enviar. Esperamos a que se procese, y una vez se procesa, nos indica que el contrato fue generado con éxito, y esta es la contraseña que se va a utilizar para abrir el documento una vez generado todos los pasos. Este paso es opcional, pero también es para indicarles que por una capa más de seguridad podemos hacer que Adobe Sign pues, cifre el documento con una contraseña de apertura, que es esta contraseña que estamos viendo acá. Bueno, entonces, ¿cómo funciona luego el proceso de hacer esto? Adobe Sign, tras bambalinas, eso nosotros no lo gestionamos precisamente por eso, para que todo sea automático. Gestiona un correo, a Andrés Rico le llega una copia, él la firma directamente desde su correo y a nosotros como asesores nos llega otra firma, nos va a llegar pues otro contrato que vamos a tener que firmar, nos llega directamente al correo electrónico y desde ese correo electrónico vamos a poder gestionar directamente los contratos. Así, llega un contrato acá, el contrato se envió para firmar y nos llega ya con toda la información. ¿Y cómo queda el contrato? Queda como vamos a ver en este caso, así. Y llega este contrato, que es cuando ya ambas partes firmaron,
y esto se genera automáticamente, se genera completamente solo. Como vemos, llega con un certificado de Adobe Sign. Este certificado bloquea completamente el documento, no le permite hacer copias, no le permite hacer modificaciones, extraer páginas, hacer cambios como tal al contenido. Entonces nos garantiza la idoneidad del contenido y siempre queda almacenada toda la información en la nube de Adobe. Entonces en todo momento podemos verificar que el contrato que tenemos en nuestras manos es exactamente igual al que se firmó. Entonces garantiza que no hay modificación en absoluto de ningún elemento dentro del contrato. Todos estos elementos, tanto la fecha como el contrato, el número del contrato, como el nombre del cliente, como el ID, como el valor y demás, igual que las firmas, son completamente eh, realizadas de forma automática a través de lo que vamos a ver en el webinar del día de hoy. Entonces, ¿cómo funciona el proceso? En primer lugar, vamos a ver qué es Adobe Sign y cómo se configura. Entonces, Adobe Sign es la herramienta de firmas electrónicas de la suite de Adobe, bastante conocida por su software de edición de multimedia como Photoshop, Illustrator, Premiere y demás. Entonces, con Adobe Sign, que es parte de la suite de Cloud Documents, de los documentos de Adobe, vamos a poder generar firmas electrónicas que, como explicamos ahorita, permiten garantizar la idoneidad y la identificación como tal de la persona que está firmando en este caso y que tiene todo el peso legal. Para Colombia está autorizado y para pues, casi todos los países a nivel mundial ya las firmas electrónicas se consideran un elemento de prueba ante un documento. Entonces, en Adobe Sign tenemos la opción de generar documentos de forma manual y podríamos tener lo siguiente, que es lo que normalmente sucede. Tenemos un documento como este contrato que tenemos acá en Microsoft Word normal, y lo que hacemos en muchas ocasiones es que tenemos una persona dedicada a diligenciar esta información de forma manual. Entonces tiene que ingresar la fecha, el número del contrato, el nombre del cliente, el ID y demás, y luego bien sea imprimirlo, que las personas firmen manualmente y luego escanearlo si queremos tener una versión digital o almacenarlo en un archivo, que ya pues es una tendencia que está saliendo del mercado, pero todavía se ve mucho el guardar papeles en físico. O si lo queremos tener digital, entonces podríamos diligenciar todo, montarlo en Adobe Sign, ya completamente diligenciado, y enviárselo a las partes para que lo firmen. El tema es que cualquiera de estas opciones pues es muy costosa porque el tiempo cuesta bastante y además se va a demorar mucho más, y muchas veces los clientes los tenemos en nuestra sala de ventas y necesitan el contrato urgente, y el asesor pues mientras ingresa toda la información y demás puede tomar tiempo, entonces no es lo que necesitamos. Afortunadamente Adobe Sign nos permite tener una característica que se llama las plantillas reutilizables. Estas plantillas reutilizables es lo que vamos a utilizar el día de hoy, y son documentos, bien sea en Word o en PDF, que están en blanco y a los que nosotros vamos a poder personalizar para poder tener campos variables que ya podremos llenar, en este caso, desde nuestra información que va a venir desde Power Platform de Microsoft. Aunque también, para que tengan conocimiento, tiene una API, y si tenemos un desarrollo de terceros también podríamos hacer la integración. Entonces, para crear una plantilla reutilizable es muy sencillo. Entonces simplemente damos plantilla reutilizable, obviamente tras haber ingresado a nuestro Adobe Sign con nuestra cuenta y demás. El día de hoy no vamos a ahondar en temas de licenciamiento, simplemente un paréntesis acá. Adobe Sign se licencia, puede ser por cantidad de documentos a firmar, hay varias formas de licenciar Adobe Sign. Si tienen preguntas, pues podemos aclarar cada uno de los pasos para cada una de las empresas, ya en un escenario pues aparte de forma personalizada. Y algo muy importante, el conector de Adobe Sign que utiliza Adobe Sign dentro de Microsoft es un conector estándar, no es premium. Entonces eso es muy importante para que tengan eso muy claro, y es que al no ser un conector premium
no necesitan una licencia adicional en Microsoft para utilizar todas estas características que estamos viendo acá. Entonces vamos a colocar un demo webinar, por ejemplo, del 21 de enero. Agregamos los archivos, esos archivos pueden estar en Word, en PDF, como indiqué ahorita, y podemos indicar quiénes pueden utilizar el archivo, porque pues en Adobe Sign podemos tener una compañía y en esa compañía pues tener varios usuarios que van a ser los que generan estas firmas, o solo yo, o un grupo. En este caso podemos colocar cualquier usuario de mi organización y vamos a utilizarlo como que es un documento reutilizable. Vamos a darle previsualizar y añadir campos. Y dentro de esta previsualización vemos el documento tal cual nosotros lo tenemos. Y vamos a ver entonces la primera característica de Adobe. Y es que en Adobe Sign tenemos varios participantes. Podemos tener la cantidad de participantes pues, que necesitemos, que van a ser los que firman nuestro documento, van a ser validadores del documento o van a ser diligenciadores del documento. Entonces nosotros podemos tener un usuario que es interno, que va a ser el que le diligencia de forma manual algunos campos, podemos tener otro que simplemente valida que el documento esté correcto, y podemos tener los firmantes, que son usuarios obviamente internos, externos, cualquier persona lo puede hacer, que son los que van a ingresar como tal la firma, que es lo que nos interesa pues al final. Entonces aquí en la parte derecha, donde dice propiedades de plantilla, tenemos los destinatarios. Entonces tenemos el participante 1, participante 2. Podemos agregar más participantes. En este caso, pues por defecto él trae 2 firmas, pero podría ser una sola firma, podrían ser 10 firmas. Eso ya depende de la cantidad de firmas que tenga que tener nuestro documento. En este caso es un documento con 2 firmas, que es la del cliente y la del asesor. Entonces empezamos a diligenciar y a llenar cada uno de estos elementos de la siguiente forma. Primero, podemos indicar quién llena qué. Entonces, cuando hay un campo que queremos automatizar, en este caso ponemos que cualquier persona lo llene. O sea, podría ser cualquiera de los participantes. Entonces empezamos con la fecha, cerramos campos de firma porque esto no es una firma, y nos vamos a campos de datos. En este caso, como todo va a ser llenado de forma automática, no hay necesidad de colocar un menú desplegable o cualquier otra entrada, sino que todo lo vamos a manejar como entrada de texto, porque ya el tipo de texto que vamos a colocar allí lo controlamos directamente desde nuestra aplicación. En fecha, hacemos doble clic una vez creado el campo y, muy importante, cambiarle el nombre. Ahorita vamos a ver por qué, porque si lo dejamos con el nombre estándar va a ser bastante difícil en Power Apps y en Power Automate identificar cada uno de los campos que tenemos que diligenciar. Entonces le ponemos fecha, asignado a cualquier persona, aquí está bien, y le ponemos solo lectura. ¿Por qué solo lectura? Si lo dejamos habilitado, podríamos hacer que cualquiera de los participantes, por ejemplo el cliente, pudiera modificar alguno de esos campos. Y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que ellos solo lo puedan leer, porque esos campos se van a diligenciar automáticamente con la información que estemos enviando desde nuestro aplicativo en Power Automate y en Power Apps. El campo del contrato igual, le ponemos entrada de texto, cambiamos el nombre, entonces aquí sería contrato número. No tiene que estar en este formato, pues que sin tilde, sin espacio, simplemente gusto personal, pero tranquilamente lo podríamos poner correctamente. Pero me gusta más así y se lo recomiendo porque es más fácil cuando no manejamos tildes ni espacios para hacer cualquier automatización. Bueno, debido a que esto toma un poco de tiempo, nos vamos a saltar esto y les voy a mostrar el que ya tenemos hecho, pero es básicamente repetir este mismo paso en cada uno de estos elementos que necesitemos diligenciar. Para la firma del cliente, lo único que tenemos que hacer es decirle el participante 1, que en este caso va a ser nuestro cliente, vamos a campo de firma, no es firma digital, que este es diferente, cuando es algo físico, es un tema pues que no vamos a ver en el webinar, sino que es este que se llama firma. Entonces colocamos firma, le podemos cambiar el tamaño si deseamos, y le ponemos firma 1 o firma cliente si necesitamos.
colocamos que sea necesario, obviamente es obligatorio que el cliente firme y listo, le damos guardar. Bueno, por acá pues para el webinar ya teníamos preparado una plantilla, que es esta. Vamos a darle editar para que vean cómo queda al final. Aquí ya está con todos los campos diligenciados, pues completamente listos para ser generados en el documento. Nombre del cliente, el ID, todos son campos de texto, no hay nada extraño acá. Todos tienen su nombre correcto, asignados a cualquier persona y colocamos que sean de solo lectura. Los únicos que no es este, que es del participante 1, que va a ser nuestro cliente, y este que está asignado al participante 2, que va a ser el asesor. A nivel de Adobe Sign, esto es lo único que hay que hacer. Es bastante sencillo y una ventaja, pues obviamente este es un contrato corto, es para fines educativos en el webinar. Si tienen un contrato de 500 páginas, pues quizás la primera vez que hagan la plantilla se va a demorar bastante, pero una vez tengan la plantilla lista, ya no es sino empezar a automatizar el resto del proceso en Power Apps. Entonces van a ahorrar muchísimo tiempo respecto a diligenciar cada una de esas páginas de forma manual e irlo montando. Entonces vamos a dejar nuestra plantilla en Adobe Sign hasta acá. Ya no hay que hacer absolutamente nada más. Lo único que necesitamos tener muy claro es el nombre de nuestra plantilla, ¿sí? Que es Demo Webinar, contrato Power 365 Plus. Y siempre la dejamos en modo edición porque después vamos a tener que cambiar cada una de estas, pues perdón, tomar el nombre de cada una de estas plantillas para asociarlo a nuestro aplicativo y a nuestro flujo de automatización. Bueno, entonces a nivel de Power Apps vamos a ver un aplicativo, en este caso no vamos a ver desde cero cómo crear un Power App, eso ya pues tenemos otro webinar donde lo hacemos. Y tenemos dos páginas. Esta en realidad es una página vacía, la voy a borrar. Y tenemos dos páginas, una que es la de bienvenida y otra que es la de éxito, ¿sí? Que nos indica o le indica al usuario que todo salió bien y que es recomendable hacerlo para que los usuarios no queden como sin saber qué pasó. Entonces, en primer lugar, tenemos cada uno de estos elementos que son tablas, etiquetas, vamos a ver cómo crearlas. Y aquí vamos a empezar a ver algunos truquitos o algunas recomendaciones de cómo gestionar este tema de los nombres de usuarios de los usuarios pues, que van a manipular la aplicación y también el correo. Entonces vamos a crear una nueva pantalla en blanco, ¿sí? Y vamos a ver entonces las siguientes características. Lo primero, para tomar el nombre del asesor, en este caso la persona que abre la aplicación, y el correo del asesor, no es necesario que ellos lo diligencien, porque si están autenticados en Microsoft, pues ya Microsoft sabe cuál es el nombre y ya Microsoft sabe cuál es el correo electrónico de cada persona. Entonces para esto, lo único que tenemos que hacer es ingresar dentro de la aplicación, vamos a crear unas variables globales. Entonces, en Power Apps podemos tener variables globales y variables locales. Las variables globales son variables que permiten utilizarse a través de toda la aplicación y variables locales son variables que solamente permiten utilizarse en la pantalla donde estemos. Entonces la app, que es este que tenemos acá en nuestra vista de árbol, tenemos todas las características iniciales de nuestra app. Una de las características dice onStart, que es hacer que cuando inicie la aplicación. Una recomendación, es un consejo bastante útil, es crear variables, obviamente si las necesitamos, globales, que se utilizan con el comando set. Creamos una variable que se llama el nombre de usuario y otra que se llama correo de usuario. Y estas variables utilizan este concepto que es user, abrimos y cerramos paréntesis, punto full name. Entonces este objeto, el user, tiene varios elementos. Primero la imagen, el nombre completo y el correo electrónico. ¿Por qué creamos estas variables? Porque cuando nuestro aplicativo va y busca este user
que he visto aplicaciones pues, que utilizan el user en varias partes para hacer cualquier tipo de validación, cada vez que él tenga que buscar ese user es una llamada al conector como tal de usuarios. Y cada llamada a un conector pues le quita rendimiento a nuestra aplicación. Entonces la idea es hacer la aplicación lo más ágil posible. Entonces por eso lo hacemos solo al principio y establecemos una variable global que podemos utilizar en cualquier pantalla de ahí en adelante. Entonces si revisamos en nuestro screen de bienvenida, vemos que dice hola concatenado al nombre de usuario. Entonces ese es un primer consejo para utilizar esas variables globales. Bueno, entonces dentro de nuestra nueva pantalla, entonces vamos a insertar unas etiquetas. Entonces para insertar una etiqueta, toda etiqueta tiene un campo que se llama text o texto y en ese podemos colocar el texto que se va a visualizar pues dentro de la etiqueta. Entonces en este caso colocamos hola, vamos a colocar hola, coma, espacio, cerramos las comillas, me olvidé el nombre, cerramos las comillas y lo concatenamos, o sea, unimos otro texto con el ampersand, que es ese símbolo que vemos allí. Hay otra función que se llama concatenate, pero pues, me gusta más este. Y lo concatenamos con el nombre de usuario. Entonces lo que va a hacer es que nos dice hola, ahí no está apareciendo pues porque ahorita lo modifiqué, entonces hay que reiniciar la aplicación, pero cuando la reinicie ya va a tomar ese valor y nos va a mostrar directamente el nombre de usuario como lo que tenemos acá. Bueno, ya digamos que para crear estos elementos es simplemente lo mismo, es crear una etiqueta y en la parte derecha podemos cambiar el tamaño de la fuente, le podemos poner 16, le podemos poner 20, ya esto es un tema más estético que funcional, le podemos cambiar el color de la letra, podemos hacer pues ya ajustes de ponerlo a un lado o al otro, esto repito no altera la funcionalidad, entonces no vamos a ver con detalle pues cómo hacer todas estas modificaciones estéticas como tal. Y por último, ya empezamos entonces a crear nuestro formulario, que es lo que realmente nos interesa y es cómo enviar toda esta información a AdOpSign para que él automáticamente cree los contratos. Creamos unas etiquetas, las voy a copiar de acá para no gastar pues tiempo en esto. Simplemente crear las etiquetas como las acabamos de crear, ponerles el nombre y las ajustamos a la izquierda, ¿sí? Y les pusimos este padding o no me acuerdo en español cómo se llama. Lo que hace es que podemos hacer que a la derecha se separe 15 puntos del borde derecho. Si le ponemos a 0, él se pega al borde derecho. Si le ponemos 15, él se separa un poquito, como para que no quede pues pegado un elemento al otro y no tener que hacerlo manualmente. Y acá es donde viene la parte importante. Entonces, dentro de los campos de texto, hay un campo que se llama el input de texto o entradas de texto. Estas entradas de texto son las que vamos a utilizar para diligenciar el texto que vamos a enviar directamente a nuestro flujo. Ahorita vamos a ver cómo funciona el flujo y cómo recibir información desde Power Apps en nuestros flujos de Power Automate. Entonces, muy importante primero cambiar el nombre de todas estas entradas. Pues, personalmente yo estas etiquetas casi nunca les cambio el nombre a menos que las necesite para algo. Pero las entradas de texto sí es muy importante porque las vamos a seleccionar más adelante, entonces es muy bueno que tengan el nombre correcto pues por facilidad de búsqueda. A nivel personal yo las llamo TXT porque es un texto y les digo, por ejemplo, nombre cliente, ¿sí? Este nombre cliente ya me va a permitir identificar con más facilidad en el futuro cuando vayamos a enviar esta información a través del flujo. Entonces hacemos exactamente lo mismo que tenemos para cada uno de estos elementos. ¿Y qué hay que cambiar en estos textos? Lo primero, todas vienen con una cosa por predeterminado, con un texto predeterminado, que es entrada de texto, lo quitamos, o sea, para que al usuario que va a diligenciar la información no tenga que borrar nada, sino que por defecto venga completamente vacío. Y si queremos le podemos colocar un texto de apoyo, un texto pues como que
que va a aparecer como para indicarle, pero no va a ser parte del texto que él va a enviar, entonces no le va a interrumpir la operación, sino que simplemente es como una ayuda. Entonces ingrese el nombre completo, por ejemplo podríamos tenerlo aquí para que le aparezca. Entonces esto, como ven, simplemente es como un texto que aparece al fondo, pero no le va a impedir como tal diligenciar la información. Creamos cada uno de estos campos y vamos a tener otro campo que va a ser este valor de contrato, que funciona un poco diferente. ¿Por qué? Como es un campo de selección, vamos a tener que ir a input o a entradas y seleccionamos un menú desplegable. Pues lo tienen en inglés, un drop down. En ese menú desplegable simplemente lo acomodamos pues donde queramos y vamos a ver una diferencia. Entonces, los elementos de este drop down por defecto viene 1, 2, 3. Los elementos de este drop down podemos tener o una colección, que no vamos a entrar a detalles pues de ver colecciones acá, o podemos tener un elemento, por ejemplo, que esté en un archivo de Excel o en un SharePoint o en cualquier otra parte pues donde tengamos nuestra información, pero en este caso lo vamos a hacer embebido dentro de la aplicación, o sea, no va a ser modificable, no va a ser enlazado a una información externa, sino que va a ser embebida dentro de nuestra aplicación por fines pues de simpleza de la aplicación que estamos creando. ¿Y cómo hacemos eso? Entonces, todos los drop down y los combo box y demás tienen una característica que se llaman los ítems. Estos ítems que encontramos acá, o que también los vemos acá, son los que nos dicen los ítems que va a mostrar el menú desplegable. Entonces, en este caso, por defecto, viene con un ejemplo, con un sample, pues que es una tabla que trae por defecto Power Apps, que es el 1, 2, 3, y la vamos a cambiar. Entonces la vamos a cambiar por nuestra propia tabla, por nuestra propia lista, perdón, en donde vamos a colocar valores que, completamente personalizados, pero repito, embebidos dentro de nuestra aplicación. Para eso abrimos corchetes y empezamos a colocar cada uno de los elementos. En este caso podemos colocar, por ejemplo, 100. Ponemos entre comillas por indicando pues que es un texto. Lo vamos a manejar como texto, no como valor, pero si fuera valor lo podríamos tener sin comillas, y vean la diferencia, que con comillas, perdón, sin comillas, él indica que este tipo de datos es un número, y con comillas él indica que es un texto, ¿sí? ¿Qué diferencia hay? Pues en nuestro caso, como es simplemente para crear el contrato y no vamos a hacer nada más de allí, pues cualquiera de las dos funciones está bien, sino que lo quiero como texto para que aparezca de una vez el signo de moneda. Pero si quisiéramos esta información explotarla, llevarla a un Power BI o hacer cosas pues adicionales, lo recomendable cuando son valores es manejarlos como valores, como números, y ya hacer el formato con otras fórmulas, como la fórmula text, pues que ya es otro tema, pero en este caso, por simpleza, lo vamos a dejar así. Bueno, podemos colocar estos tres valores y como ven, ya en la lista, en el menú desplegable, nos aparecen pues los valores que estamos indicando. Vamos, por último, ya en este caso lo tenemos como está nuestra aplicación original, ya con todos los campos creados. Aquí ya tiene nombres. Entonces, por ejemplo, este campo se llama txt nombre, txt apellidos, txt id cliente, que es el documento de identificación del cliente, y txt correo cliente. ¿Qué nos falta? Aquí truquitos adicionales. Primero, la fecha. ¿Cómo obtener la fecha? Entonces, colocamos una etiqueta, el campo fecha, concatenamos, y hay una función que se llama today. Ese today nos va a traer la fecha actual, o sea, qué día es hoy. Entonces es variable. Si hoy ingresamos es 21 de enero, si mañana ingresamos va a aparecer 22 y así. Pero siempre nos va a aparecer en el formato que por defecto tengamos nuestro navegador. Entonces si lo tenemos en inglés va a aparecer en inglés, o en cualquier otro formato pues o idioma que lo tengamos. Una pregunta recurrente de cómo traducir esto es, primero, podemos utilizar el campo, la fórmula text, que nos va a permitir formatear a nuestro gusto esta fecha, y por ejemplo aquí si colocamos mm,
nos va a aparecer el mes, pero como van a ver aquí, nos aparece el mes en inglés. Entonces, una pregunta muy frecuente es cómo yo quiero que me aparezca en español o en otro idioma, ¿sí? Ese campo text una tercera característica, un tercer componente, un tercer valor que nos va a indicar en qué idioma queremos esta información. Entonces vienen pues muchos idiomas y derivaciones de idiomas pues de acuerdo al país, alemán, inglés de Inglaterra, inglés de Estados Unidos, español, español de México y español de Estados Unidos. El español que utilizamos en Latinoamérica para Microsoft es español mexicano. Entonces acá, al colocarle este tercer parámetro, ya nos va a aparecer 21 de enero del 2021. Esta imagen, también acá un truquito, es cómo se crean imágenes. Vamos a Input, perdón, vamos a Media o a Medios, seleccionamos Imagen y por defecto nos viene la imagen vacía con una imagen de demostración. Pero esta imagen nosotros la tenemos en nuestro sitio web, es una imagen pues en la web. Simplemente colocamos entre comillas la URL que deseemos y eso es todo. Como vemos acá, con tener la URL dentro de comillas, él nos trae la imagen con una ventaja y es que si esta imagen la cambiamos por alguna razón o en diciembre le ponemos algo emotivo con la época y demás, siempre va a variar la imagen sin tener que modificar la aplicación. Bueno, en ese punto ya tenemos completa nuestra aplicación. Lo único que falta es cómo asociar todos estos valores para que aparezcan en Adobe Sign. Para eso vamos a utilizar este botón que se llama enviar, pero lo vamos a ver ahora más adelante porque primero vamos a crear el flujo de Power Automate que nos va a permitir realizar el contrato y enviárselo a nuestros clientes. Bueno, aquí un paréntesis antes de ir al flujo, es que el flujo no es necesario. En este caso, si quisiéramos, podríamos completamente descartar Power Automate y hacer todo en Power Apps. ¿Por qué? Porque Adobe Sign también tiene un conector que se utiliza directamente en Power Apps. Si vemos acá y buscamos Sign dentro de nuestros conectores, vamos a ver que es Adobe Sign y con una ventaja, y es que no es premium, igual que en Power Automate, es un conector estándar, cualquier licencia lo puede utilizar, a diferencia de otros conectores que tienen este diamantico, que significa que es premium, que necesitan una licencia adicional. Entonces podríamos utilizar el conector directamente y hacer todo directamente desde Power Apps, pero en este caso vamos a hacer la integración con Power Automate, porque pues para mi gusto es más sencillo y es más fácil de hacerle mantenimientos futuros. Vamos entonces a mirar cómo está nuestro flujo. Les voy a mostrar primero el funcionamiento paso a paso y luego de mirar ese funcionamiento les voy a mostrar cómo crearlo pues claramente desde cero. Este es el flujo, son, perdón, son varios pasos, pero dentro de esos pasos esta es la forma más fácil de entender este flujo, no es la más óptima. Obviamente aquí pues hay un montón de variables. Una recomendación es no crear tantas variables, eso no es bueno para el flujo, aunque pues este es un flujo corto, dura muy poco. Acá vemos que la duración es de 3 segundos, 4 segundos del flujo, lo cual está muy bien. Pero si tiene un documento con 200 variables, que tranquilamente lo puede haber, no le recomiendo crear variables, sino crear JSON, o sea, meter todas esas variables dentro de una estructura más simplificada y desde Power Apps podemos enviar JSON a Power Automate. Hay una función en Power Apps que se llama JSON, que lo que hace es que puede coger cualquier tabla o cualquier colección y volverla un JSON automáticamente y ya en Power Apps administrar esos JSON y es mucho más eficiente. Pero por facilidad y para que entiendan bien el concepto de este flujo, creamos cada una de las variables. Entonces, el conector inicial es Power Apps, este no tiene absolutamente nada. Ahorita les voy a mostrar cómo crear todo esto. Y simplemente están asociadas unas variables que las inicializamos y esas variables tienen
una característica es que todas son tipo texto o tipo string o tipo cadena, se llama en español, esa cadena o texto. Lo que hace es que nos va a almacenar los valores que estamos enviando desde nuestro Power Automate. Este paso, también repito, no es obligatorio, pero facilita mucho el administrar los pasos siguientes. Entonces tenemos cada una de las variables, incluyendo una variable que hemos llamado var password, que es la contraseña con la que se va a cifrar el documento cuando ya esté completamente firmado. Tiene un paso que se llama crear un acuerdo. Este no le quise cambiar el nombre para que puedan buscarlo porque aparece en inglés. Entonces, crear un acuerdo desde una plantilla de la librería y enviar para firma. Aquí es donde se crea todo el documento y se crea obviamente con toda la información que estamos enviando desde Power Apps. Y por último le respondemos a la aplicación. Uno también puede de Automate responderle a Power Apps. ¿Con qué le vamos a responder? Con la contraseña, porque la contraseña la estamos generando acá en Automate, pero queremos que nuestro usuario en Power Apps la vea para que la tenga y pueda después abrir el documento. Obviamente, para los que conocen Power Automate, sabrán que se puede hacer muchas más cosas, como que esta contraseña enviarla en otro correo aparte, o pedir el celular y enviarla por WhatsApp, o enviarla por Teams si son documentos internos, o enviarla pues por cualquier otro medio que tengamos, un correo de texto, por un mensaje de texto, perdón, por ejemplo, un SMS. Lo podríamos hacer también directamente desde Power Automate y hacer pues automatizaciones mucho más completas. También, ¿qué podríamos hacer? Tener una lista de SharePoint con todos los contratos que se van creando, con toda la información, con un histórico, o asociar esto a una base de datos en SQL Server. Bueno, cualquier tipo de integración adicional se puede hacer. Entonces, ¿cómo creamos este flujo? Vamos a tener, a ver aquí, editar para tenerlo aquí de muestra. Y simplemente nos vamos a mis flujos, le damos un nuevo flujo. Yo siempre creo pues cualquiera, yo esto nunca lo hago, y simplemente le doy saltar o skip para tener pues el flujo desde cero. Y le damos un nombre. La selección del nombre es importante, siempre traten de hacerlo primero para que tengan un nombre fácil de identificar, porque ahorita lo vamos a tener que buscar dentro del Power App, entonces para que sea fácil. Entonces podemos ponerle Webinar Demo, por ejemplo, versión 2, y el conector inicial o el trigger, el iniciador del Power App, perdón, del flujo, siempre va a ser este que se llama Power Apps. También se puede con este de Flow, pero pues si vamos a asociarle con un Power App, trabajémoslo directamente con este de Power App. Este trigger no tiene nada, o sea, no hay que hacerle absolutamente nada, no hay que configurarle nada, simplemente lo dejamos tal cual está, no se le puede cambiar ni siquiera el nombre, entonces ahí no hay que hacer absolutamente nada más. Y vamos creando cada una de nuestras variables. Entonces variable, buscamos aquí variable, y hay una acción que se llama inicializar variable. ¿Sí? En esa inicialización de variable, acá un consejo es denles el nombre a la variable, obviamente pues que facilite su búsqueda posterior. Entonces podemos poner nombre cliente. Esto de var no es obligatorio, es gusto personal, si quieren lo quitan, pero a mí me gusta para identificar las variables fácilmente. Y le ponemos tipo string, y si está en español se llama cadena, ¿sí? Esa cadena quiere decir que es un texto, o sea, va a ser un texto como tal. Y el valor inicial, aquí hay algo muy importante que se debe hacer, y es, por defecto, todas las acciones quedan con un nombre que se llama inicializar variable. Si creamos otra acción que se llame también inicializar variable, que sea por ejemplo var ID cliente, que es la identificación, y también le ponemos tipo cadena. Entonces vamos a ver aquí que como es la misma acción, él le llama a este variable y a este variable 2. Entonces, para saber el valor de esa variable, se lo vamos a preguntar a Power Apps. Entonces le damos variable, y dentro del contenido dinámico hay una acción de Power Apps que es de este trigger, de este inicializador, que se llama preguntar en Power Apps. Entonces, ¿qué pasa? Él a esta variable
le asigna una acción que se llama inicializar variable, y a esta, si hacemos lo mismo, preguntar en Power Apps, entonces se va a llamar inicializar variable 2. Cuando vamos a asociar eso a nuestro Power Apps, por ejemplo aquí le voy a dar grabar, ahí ya grabó. Entonces vamos a ir a nuestro Power App y vamos a colocar un botón. Se coloca aquí, botón, simple. Podemos cambiarle el texto. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ponerle simplemente demo. Y vamos a asociar esta acción con este botón. Entonces le damos acción, Power Automate. ¿Sí? Acá arriba colocamos acción, Power Automate. Y aquí él nos busca las acciones que tienen un trigger, un inicializador de Power Automate. Entonces tenemos nuestro webinar demo V2, por eso dije que es importante llamarla, que nos facilite la búsqueda, porque aparecen todas. Entonces webinar demo V2 y lo agregamos. Esperamos a que lo agregue Power Apps, a veces se demora un poquito dependiendo del... y listo. Ahí ya nos dice que está completo y vean que nos aparece aquí encima webinar demo v2.run. Esto quiere decir corra o ejecute este flujo como tal. Y nos pide dos variables o dos elementos. Inicializar variable value e inicializar variable 2 value. Entonces esto se vuelve muy difícil, especialmente cuando tenemos que enviar bastante información desde Power Apps a Power Automate, porque no sabemos qué es qué. Entonces tenemos que ir a nuestro flujo y así, la que es 1, entonces es el nombre cliente, entonces acá ingresar el nombre del cliente, y la que es 2 es el ID, y pues se nos vuelve bastante complejo. Entonces el consejo acá es el siguiente. En Power Automate, antes de darle estos valores de Power Apps, de preguntar en Power Apps, cambien el nombre de la acción. Para eso se van a las diálisis, que son estos tres punticos que aparecen en todas partes, y le dan cambiar nombre. ¿Sí? En cambiar nombre, en el lapicito, van a poder cambiar el nombre. Entonces, un consejo mío, pues no tiene que ser así. Pónganle el mismo nombre de la variable, por facilidad. E igual a este. Entonces, var id cliente. ¿Sí? Como ya ejecutamos esta acción con esas variables, es más fácil borrar el inicializador y volverlo a crear para que esas variables que ya habíamos preguntado se eliminen. Y acá volvemos a darle preguntar en Power Apps y preguntar en Power Apps. Entonces vean que ya la variable se llama igual a nuestra, perdón, la pregunta que le va a hacer a Power Apps se llama igual que nuestra variable. Entonces si le damos guardar, vamos a ir a nuestro Power App y vamos a hacer lo mismo, Power Automate. Volvemos a seleccionarlo para que lo vuelva a cargar desde cero. Esperamos que lo monte. Y aquí ya ven, es exactamente lo mismo, pero ya nuestra variable se llama como queremos que se llame, var nombre cliente y var id cliente. Entonces facilita mucho el pasar parámetros de Power Apps a Power Automate. Bueno, el siguiente paso, no vamos a crear cada una de las variables. Aquí un consejo es, hay una opción fácil y es darle a las diálisis y darle copiar a esta acción, que es el primer paso. Al copiarlo le damos nueva acción y vamos a pues a mis elementos copiados, no me acuerdo cómo se llama eso en español. Y acá, que es la última, siempre va a estar pues en la misma posición, vamos a ver que está lo que acabamos de copiar, que es este var id cliente. Entonces seleccionamos otro y vean que lo llama igual, pero le pone el 2. Entonces lo único que hacemos es cambiarlo, var correo cliente, por ejemplo. Y antes de darle nuevamente acá, lo renombramos para que se llame exactamente igual a la variable y le colocamos el valor. Ahí sí, cuando ya tenga el nombre correcto, le damos preguntar en Power Apps para que se llame o para que nos lo pregunte cómo se llama la variable y facilitar pues nuestro Power App. Bueno,
No voy a crear todas las variables, eso es un tema mecánico y se hace exactamente igual. Y simplemente vamos a buscar nuestra siguiente acción, va a ser la de adopt sign. Entonces buscamos sign, nos aparecen pues varias acciones, varios conectores, pero como verán, todos estos conectores de otras soluciones son premium. El único que es estándar es el de adopt sign. Dentro de adopt sign hay muchas acciones. Podemos obtener, por ejemplo, obtener todas nuestras plantillas. Pues si lo queremos hacer dinámico, la selección de plantilla. Podemos tener un PDF de un documento firmado para enviarlo, almacenarlo en SharePoint, hacer cualquier cosa. Podemos hacer muchas cosas, ¿sí? Y el que necesitamos, entonces vamos a buscar aquí template para que nos facilite y acá dice crear, aquí, crear un acuerdo desde un template de la librería, desde una plantilla y enviar para firmas. Aquí aparece uno que se llama old o viejo. Este no lo vamos a utilizar. Siempre que haya una versión 1 o versión 2, pues recomendado utilizar la versión 2, a menos que diga beta o pruebas o que todavía está en preview o en previsualización, pues puede ser inestable. Pero si ya no aparece ninguna de esos elementos, este old sigue existiendo para dar todavía pues soporte a acciones anteriores. Pero si es algo nuevo, pues creamos el nuevo. Listo, nos aparece una cantidad de cosas. Entonces, esta es la parte donde más hay que tener cuidado. Es fácil de hacerlo, pero es, digamos, de poner cuidado donde colocar cada uno de nuestros elementos. Entonces, primero nos pide el nombre del acuerdo. ¿El nombre es qué? ¿Cómo se llama el contrato? Entonces, acá podemos colocar lo que deseemos. Una de las variables que nosotros traíamos de nuestro Power App era el nombre del contrato. Por aquí aparece número del contrato, ¿sí? Que lo traemos de Power Apps. Entonces, en esa acción lo que hacemos es esto, colocar contrato Power 365 Plus, que es ahí en pauta comercial nuestro servicio de desarrollo de apps y automatizaciones en Power App Platform, y le colocamos un espacio y seguido colocamos la variable para que siempre sea dinámico. Entonces, acá les voy a mostrar cómo van quedando cada una de esas variables en la última ejecución, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, el último contrato se llamaba 2021-01-21, que es la fecha, año, mes, día, guión, este montón de datos que es el ID del cliente, ¿cierto? La cédula, el documento de identificación, pues, que tenga el cliente, pues, como tal que estamos montando allí la información. Entonces acá podemos colocar lo que quieran, contrato o firma de X cosa, o sea, cómo se va a llamar el documento, ¿sí? Entonces puede ser algo fijo más algo variable, que es lo que hicimos acá directamente. Algo fijo concatenado o pegado a algo variable. Entonces acá, ya saben, contrato más la variable del número del contrato. Para seleccionar variables en contenido dinámico, las van a ver de primeras, siempre aparecen de primeras, y seleccionamos, por ejemplo, si quisiéramos que el contrato se llamara con el ID, simplemente contrato más la cédula o el documento pues, de la persona, le damos así. Entonces queda contrato y la variable. Entonces siempre que se modifique esa variable va a cambiarnos ese campo. Luego seleccionamos la plantilla. Entonces seleccionamos la plantilla como tal que creamos. La nuestra se llama Demo Webinar Contrato Power 365 Plus. Colocamos qué tipo de firma es. Entonces es firma electrónica. Ahorita les dije que Adobe también tiene una firma escrita, pero eso es otro tema que no es diferente. Entonces firma electrónica seleccionamos acá y aquí colocamos ya entonces los participantes. Entonces hay varias formas de colocar los participantes. Para los desarrolladores pueden enviar el participante directamente como un JSON. Inclusive
si hacemos en este botoncito aquí con la T, podemos cambiar entre entrar cada uno de los valores manual o entrar el JSON. Entonces, si lo tenemos de un JSON, no hay necesidad de convertirlo, sino que podemos montar directamente el JSON acá en nuestros valores. Pero en este caso lo vamos a hacer manual. Entonces, ¿cómo lo hacemos? En el correo del participante 1 colocamos la variable que se llama correo cliente, que la vamos a traer desde nuestro Power App, ¿sí? Que es la que creamos más atrás. El orden, entonces este participante va a ser el 1. O sea, primero firma el cliente y una vez firma el cliente, firma el otro y luego firma el otro y luego el otro y así. Si hay varias personas que pueden firmar al mismo tiempo, podemos colocarle el mismo orden. Por ejemplo, así, esto está bien. Ambos son el firmante 1. O sea, si independiente si el uno ya firmó o el otro no, ambos pueden firmar al mismo tiempo. O si tenemos 4 firmantes, puede haber que los dos primeros sean el 1 y los otros dos sean el 2. O sea, primero firman los dos primeros y luego los dos últimos y así. Bueno, entonces en este caso es un orden lineal, primero firma uno, luego el otro, entonces por eso 1, 2, pero ya saben que no es tan estricto. Bueno, y le colocamos el rol. Entonces, como dije, hay muchos roles, entre ellos está signer, que es el firmante, está el aprobador, está el aceptador o validador, que simplemente verifica que el formulario esté bien diligenciado. Por ejemplo, muy común, pues un asistente administrativo, un asistente legal, el abogado, de pronto no es el que firma, pero valida que todo esté, perdón, sí, un abogado no firma, pero valida que todo esté bien, entonces puede ser este aceptador. Hay muchos más que son los delegados, pero eso ya se utiliza para firmas escritas. Y hay otro que es el form filler. Entonces, quizás no queramos automatizar todo o por alguna razón no se pueda, pues no he visto el caso, pero puede suceder. Entonces queremos que alguien firme o diligencie, perdón, algún campo de forma manual. Entonces podemos darle que un participante sea el form filler, o sea, que va a llenar campos. Pero esos campos, si recuerdan al principio, no pueden estar en solo lectura, porque no le va a permitir cambiar. Entonces en este caso, pues no cumple nada de eso, simplemente van a ser firmantes. Entonces le colocamos firmante y acá podemos agregar más participantes. Entonces participante 3, 4, los que queramos. Vamos a borrar estos dos últimos creados porque solamente nuestro documento tiene 2 firmantes. Entonces el participante, el otro, va a ser el correo del asesor, que también lo vamos a traer de Power Apps. El orden 2, ya expliqué el por qué, y participante, el rol del participante 2 también es un firmante. Y listo. El JSON, para los que quieran ver cómo queda, va quedando así. Si lo queremos hacer con JSON, también lo podemos traer directamente de un JSON. Que cuando son documentos más largos es mucho más fácil, pero para este que es cortico, pues también se puede así. El mensaje. Este mensaje es simple, es opcional, pero es bueno que lo personalicen. Se puede también con campos variables, como todo, ¿sí? Pero es muy importante que pongan, sobre todo porque por defecto aparece en inglés, entonces que lo pongan en español, que es simplemente el campo que le aparece a la persona cuando le llega por primera vez el correo. Entonces, por favor, revise el documento y fírmelo. El tiempo de expiración, o sea, podemos tener un contrato, hombre, que si no lo firman a la semana, pues ya caduca y hay que crear otro nuevo, o por defecto viene indefinido hasta que la persona que lo cree lo cancele. Y tiene que enviarse en este formato, que es el formato pues completo de tiempo, incluyendo segundos y demás. Entonces podemos para eso utilizar fórmulas de modificación de fechas, pues eso no lo vamos a ver acá. La frecuencia del recordatorio, entonces a mí me gusta dejarlo diario, pero podemos hacer que recuerde semanal. Esto es que hasta que lo firmen les va a llegar un aviso, como venga, falta este documento por firmar y ustedes ya deciden si diario o semanal. Y este va a ser el password del documento. O sea, una vez firmado todo el documento por todas las partes, él va a llegar en PDF y va a llegar con un password. Este va a ser el password. ¿Cómo hicimos este password? Lo hicimos variable. Entonces, si nos vamos acá a var password, lo creamos. Este no lo traemos de Power Apps, sino que lo creamos acá. Y lo creamos con una fórmula, con una expresión. Esa expresión, para crear expresiones, separan en el valor, le dan expresión y la crean acá.
Entonces, esta expresión es la siguiente. Esta primera parte, que es GUID, es un identificador globalmente único. ¿Eso qué es? Es un ID, un código larguísimo de no me acuerdo cuántos caracteres, que es globalmente único porque pues es tan largo y tiene letras y números que es imposible pues que se repita a nivel mundial. Entonces, pero como es tan largo, no queremos una contraseña tan larga. Entonces esto nos va a traer un texto larguísimo. Entonces utilizamos una fórmula que se llama substring, que nada más nos pide dos valores, dónde inicio y dónde termino. Entonces con este substring le estoy diciendo, vea, tome todo este GUID, ¿sí? Todo este identificador global, y empiece desde el carácter 0, que es como el primero, y me va hasta el 5. Entonces deme los primeros 5 caracteres de ese valor. Y esa va a ser nuestra contraseña. Entonces con eso garantizamos que siempre va a ser una contraseña completamente variable y aleatoria. Entonces, y que va a ser de 5 caracteres, pues para no hacerla muy larga. Si tienen otra, que la contraseña sea la cédula o no sé qué, pueden poner ahí tranquilamente también que sea el mismo ID o que sea el correo, que sea cualquier otra característica. En este caso la hicimos aleatoria. Bueno, si vamos al paso inicial, que es este que teníamos acá, pues que es donde estamos creando la copia del flujo, van a ver que llega hasta acá, solamente los participantes, pero eso no es lo que queremos porque queremos que Automate también nos diligencie el documento. Entonces van a ver que hay unas opciones ocultas que aparecen ocultar o mostrar opciones avanzadas, que son estas que tenemos acá. Entonces lo primero que nos dice es Form Field, que es como el campo del formulario, y nos pide el nombre y luego nos pide el valor. Entonces volvemos a DocSign y por eso es cuando les decía que es importante darle nombre a cada uno de los campos. ¿Por qué? Porque tenemos fecha, correo cliente, correo asesor y demás. Entonces el primer campo va a ser fecha. Entonces acá ponemos fecha, tal cual. Si lo pusieron con espacio, póngalo con espacio. Si lo pusieron con tilde, póngalo con tilde. Pero recomendación, no utilicen tildes, no utilicen comas, no utilicen espacios, pues déjenlo sencillo porque esto nadie lo va a ver. Esto no es por estética, sino por funcionalidad. Entonces simplemente si lo pusieron con mayúscula, póngalo con mayúscula, o sea, que sea exactamente igual. Entonces fecha, y aquí le ponemos el valor. Entonces, ¿cuál es la fecha? Entonces es el valor de hoy. Entonces en Power Automate ya la función es distinta y hay una funcionalidad que es esta fórmula larga que tenemos acá. Ya les voy a explicar qué es lo que dice. Entonces, UTC Now es como lo que en Power Apps es Today, que es la fecha de hoy. El problema es que todo en Microsoft se maneja en el uso horario UTC, que es la hora, pues nosotros somos UTC-5 en Colombia, entonces va a ser 5 horas adelantada a nuestro horario. Entonces, si lo hacemos a las 6 de la mañana, pues no importa, va a ser el mismo día, pero si lo hacemos un poquito en la noche, quizás UTC Now ya nos tomes el día siguiente. Entonces, utilizamos otra fórmula que se llama convertir desde UTC, en inglés es convert from UTC, y el parámetro que nos pide es este. Entonces, de acuerdo al uso horario en donde estemos, este texto va a variar, pero para Colombia siempre va a ser este mismo. Afortunadamente solo tenemos un uso horario que es SA Pacific Standard Time. Ese es el texto que hay que poner, lo ponemos con comilla simple y listo, eso es todo. No hay que hacer absolutamente nada más. Y por último simplemente le damos el formato para que nos aparezca día, mes, año. Entonces dd slash slash YYY, que es el año, entonces día, mes, año y listo. Entonces de esa forma convertimos la fecha al formato correcto. Aunque aquí acabo de ver que tengo un error y es porque en Power Automate es minutos, mes es mayúscula. Entonces por eso tenía un errorcito, pero bueno, ya lo corregí. Entonces simplemente le ponemos el valor, va a cambiar este que es el original, donde tenemos todo completo. Y en vez de MM minúscula es MM mayúscula, porque MM minúscula es minutos.
en Automate, en apps, minúsculas y es mes. Es un poquito enredado, pero así es. Entonces aquí revisamos nuestra fórmula y como ven ahí ya quedó convert desde UTC Now a Pacific Standard Time, que es nuestro uso horario, y dejarlo en día, mes, año. Perfecto. Si queremos hora, entonces hora es HH, minutos es segundos es SS. Si queremos el mes completo, entonces es si queremos los que sea, por ejemplo, N o FEB, o 4M si queremos que ponga el mes completo. Ya vimos ahorita cómo convertirlo a otro idioma. Bueno, entonces vamos colocando cada uno de esos campos. También es un trabajo muy mecánico, pero se hace solo la primera vez, ya después nos va a ahorrar mucho tiempo. Entonces contrato número y colocamos el valor. Y acá un tipcito. En muchos contratos yo sé que hay campos que se repiten. Entonces nosotros colocamos el nombre del cliente aquí, pero también queremos que aparezca aquí, debajo de la firma. Entonces, para no tener nombre de cliente 1, nombre de cliente 2, pues que no tiene sentido, lo que hacemos en Adobe Sign es copiar este campo, ¿sí? Entonces le seleccionamos el campo y le damos clic derecho, copiar campo. Entonces en copiar, perdón, no era copiar, es en clonar campo. Entonces clonar campo, vean que queda con el mismo nombre y nos dice que este campo tiene dos ubicaciones. Entonces nos muestra las dos, en la original y en la secundaria. Entonces con un solo llenado, lo mismo que aparezca acá, va a aparecer acá. Entonces de esa forma también nos ahorramos mucho trabajo diligenciando de forma manual documentos. Le podemos dar guardar y listo. Entonces terminamos de diligenciar todos nuestros campos. Entonces contrato número es la variable del contrato número que tenemos. Todo lo seleccionamos pues del contenido dinámico, absolutamente todo, el ID, el nombre del asesor, todo lo traemos de Power Apps. Lo único que creamos acá es la fecha y listo. Hay unas opciones diferentes que son, por ejemplo, un delay en segundos para hacer un redireccionamiento. ¿Qué es eso? Que cuando firme el documento lo redirija a otra página. Por ejemplo, yo quiero que cuando firmen el documento lo redirija a mi página web o a una página en donde vamos a mostrarle otras cosas diferentes de acuerdo al usuario. En este caso pues no tenemos nada de eso, pero lo podemos hacer. Y por último respondemos al Power Up. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Agregamos un nuevo paso. Aunque aquí voy a borrar esto porque nos dice que faltan cosas. Y buscamos Power Apps, que está por aquí en alguna parte, en built-in, Power Apps, y es la única acción que tiene, responder a un flow, y seleccionamos que vamos a responder a un texto. ¿Cómo se va a llamar ese texto? Entonces, ¿cómo se va a llamar el campo que va a responder? Entonces, por ejemplo, contraseña, o, sí, o password. Y aquí seleccionamos lo que queremos. Entonces, va a ser esta variable o X cosa. Entonces, como vemos acá, podemos responder una o varias cosas. Este no es necesario, no lo estamos utilizando. Y aquí estamos respondiendo uno que llama password documento y es la variable password para que sea el mismo, ¿cierto? Le damos guardar y colocamos nuestro botón nuevamente. Este botón le podemos dar el texto que se llama enviar, por ejemplo, o procesar, o realizar contrato, o como queramos pues que sea. También podemos colocar un icono. Por ejemplo, aquí hay unos chéveres para esto. Por ejemplo, este. Podríamos colocar un icono en vez de un botón, que es lo mismo. Pues en funcionalidad es lo mismo. Y este botón, todos los botones y todos los iconos tienen una característica que se llama onSelect. Entonces, si vamos avanzado, aquí lo vamos a ver en Action onSelect, o lo buscamos acá, que por defecto es el que nos selecciona, y por defecto viene false, o sea, que no hace nada. Si hacemos clic, pues el botón por defecto no hace nada hasta que le digamos qué hacer. Entonces, nos vamos a Acción, Power Automate, y buscamos el flow que nos interesa, que es este, Adobe Sign PA, que es el que ya estaba completico. Y acá lo agregamos. Entonces vean que él nos pide cada una de las variables que creamos en Flow. Var nombre cliente, ID cliente. Entonces, ¿cómo pasamos el texto que estemos diligenciando acá a esa variable?
la primera variable que nos pide es nombre cliente. Entonces este campo de texto se llama txt nombre. Podríamos poner también nombre cliente, pero pues solo hay un nombre. Entonces le decimos que esa primera variable va a ser txt nombre. Aquí lo seleccionamos. Pero esto es todo un objeto, todo un elemento. Y lo único que necesitamos de ese nombre es el texto. Entonces le damos punto text. Entonces de esa forma nos dice que él va a enviar lo que sea que esté en texto en este campo. Le damos coma. Aquí hay una cosa importante. Si tienen en Power Automate, el Power Apps en inglés, es con coma. Si lo tienen en español, es con punto y coma que se separan. Pero para que no se enreden, acá en la parte, pues como en el indicador, en la muestra, dice con qué separarlo. Pero es exactamente lo mismo y si lo pasan de un idioma a otro, él automáticamente lo cambia. Eso no hay ningún problema. Pero es para que tengan eso. Yo me acostumbré a trabajarlo pues, en inglés por alguna razón, pero si lo manejan en español es exactamente igual. Lo único que cambia es la forma de separar pues, cada uno de los campos. El ID del cliente, entonces también lo pasamos txt id cliente.text y así. Así lo hacemos para cada uno de los variables. ¿Qué es lo único diferente? Este menú desplegable. Entonces, ¿cómo funcionan los menús desplegables? Este menú desplegable yo lo llamé dd valor contrato. Entonces seleccionamos dd valor contrato y pues estamos seleccionando todo el objeto, que obviamente no es nuestro interés, sino seleccionar pues el que nos pase el valor que seleccionó el usuario. Entonces le damos punto y aquí hay una opción que se llama selected. Entonces le damos S y ya nos aparecen los que empiezan con S y dice selected, pero este es un registro, entonces tampoco nos sirve. Tenemos que poner otro punto y darle value como el valor. Entonces si lo leen de derecha a izquierda dice necesitamos el valor del elemento seleccionado del menú desplegable que se llama valor contrato. Y este ya sí es un texto. Si ustedes se paran al final dice tipo de datos texto. Entonces ya ahí estamos tranquilos que va a seleccionar un texto. Si lo dejáramos hasta ahí, aunque obviamente nos dice que hay un error, pues porque faltan variables y demás, ya nos podríamos seleccionar cada uno de los campos siguientes para completarlo. Pero como es un poquito largo, entonces simplemente lo voy a copiar de acá hasta acá. Y lo voy a pegar en el nuevo botón. ¿Sí? Entonces vean cómo nos queda. Otro consejo, por defecto todo en Power Apps queda como así pues todo en texto lineal, lo cual es a veces más fácil de entender, pues a veces, pero hay una opción que se llama formatear texto que nos lo vuelve como líneas pues independientes y eso, perdón, este es más fácil de leer, el otro es porque queda más cortico, entonces lo podemos poner así para identificar. Entonces como vemos, dentro de esta fórmula tenemos seleccionado el nombre, el apellido, el ID del cliente, el correo y demás. ¿Cómo pasamos el nombre del usuario del correo? Con la variable global que ya habíamos creado al principio, que él ya la crea por defecto. ¿Sí? Y la fecha, perdón, el nombre, esta variable que vemos acá, que es el nombre el número del contrato, la estamos pasando como la fecha, guión, eso es una concatenación, el texto del ID, o sea, entonces el número del contrato va a ser la fecha, guión, el ID del cliente. Este text es para formatear, para poner formato a la fecha para que sea año, mes, día. Aquí mes sí es M, a diferencia de Automate que es con mayúscula. Y todo lo pasamos a mayúsculas con upper. Entonces upper lo que va a hacer es que todo ese texto nos lo vuelve mayúsculas y ya, eso es todo lo que hace, para que todo quede en mayúsculas. Bueno, aunque aquí no es necesario porque todos son números, pero igual, queda todo con mayúsculas. Eso es todo lo que hay que hacer para enviar información desde un Power App a un Power Automate. Sin embargo, pues si ustedes vieron ahorita cuando hicimos la presentación de la app, aquí la voy a hacer, cuando yo creo un nuevo contrato, ¿sí?
y lo envío a Andrés, por ejemplo. Primero, vean que aquí hay una validación. Entonces, este iconito nos está diciendo que esto no es un correo electrónico y el enviar queda bloqueado. O sea, hasta que el usuario no meta, no ingrese un correo electrónico válido, no me va a dejar enviar, o sea, para validación. Entonces Power Apps también tiene validación. Vamos a ver esta que es muy básica, pero para que sepan cómo funciona. Y lo otro es que con esa validación, cuando ya ingresan un correo electrónico válido, pues nos va a permitir enviar. Entonces aquí podemos seleccionar lo que queramos, le damos a enviar y vean que nos aparece esta cosita dando vueltas, que es como un spinner pues de carga. Y por último aparece el éxito con la contraseña y demás. Bueno, entonces vamos a ver cómo funcionan rápidamente esas dos cositas que son más temas de estética, pero son interesantes. Entonces dentro del botón que nos interesa, todos los botones y todos los iconos, bueno, y todos los elementos tienen una característica que se llama Display Mode o modo de mostrar. Por defecto vienen en Edit. Entonces aquí, por ejemplo, este botón viene Edit, que significa que podemos hacer clic en él, ¿sí? Pero podemos cambiarlo a deshabilitado, entonces ya se vuelve gris y no podemos hacer clic. O en modo vista, o sea que aparece como azul, como si fuera funcional, pero no nos funciona para nada. Entonces tenemos que hacer una forma variable que este botón cambie su modo de edit a display cuando haya algo que no cumpla. Entonces acá vemos cómo funciona eso. Entonces simplemente le decimos si, que es if, una función condicional. IsBlank nos dice si está vacío un campo. Entonces este campo .text está vacío, o esto es o, que también se puede reemplazar por or, es exactamente lo mismo. Entonces o esto está vacío, o esto está vacío, o entonces acá vemos una funcionalidad que se llama isMatch, que lo que hace es que compara si algo cumple con una condición. Lo podemos hacer para que no tenga una cédula, no tenga puntos, no tenga guiones, para que el correo cumpla con cierta finalización, para que un campo inicie con tal cosa. Bueno, podemos hacer para cualquier cosa, pero en este caso este isMatch le estamos diciendo que nos diga si el texto que está dentro del correo cliente es un email. Es muy sencillo de utilizar. Es simplemente isMatch text correo cliente.text, o sea, el texto que está en ese campo es un email. Si es un email, esto se vuelve true, y si no es un email, se vuelve falso. ¿Sí? Eso es un booleano, o sea, sí o no y listo. Y le anteponemos este signo de exclamación, que lo que hace es que nos convierte el booleano al otro. Entonces, si es match, se vuelve verdadero, pero no nos interesa eso, sino que nos interesa que si es un correo, nos lo vuelva falso. ¿Por qué? Porque la forma como tenemos el if, necesitamos que todo esto sea falso para que el botón se habilite. Si cualquiera de estas condiciones es verdadera, el botón va a estar deshabilitado. No voy a ahondar mucho en este condicional, pero es eso. Si cualquier cosa es falsa, si cualquier cosa es verdadera, se deshabilita. Entonces, si no es un correo, queremos que esté deshabilitado, que es lo que estamos viendo acá en la funcionalidad. Entonces, hasta que todo esté diligenciado, entonces Juan Sánchez, el ID, lo que sea, correo cliente. Entonces, hasta que este no sea un correo, que puede ser cualquier cosa, no estamos validando que sea un correo existente, .com, pero que tenga forma de correo. ¿Sí? Hay otras formas de validar que sí sea un correo existente pues en nuestro Office, pero eso aquí no aplica. Listo. Esa es la forma de eso. Y la otro truquito es cómo crear ese loading, que es un grupo que ven acá. Obviamente está invisible porque no está apareciendo, porque está por defecto no aparece. Y todo ese grupo le afectamos o le alteramos la variable visible. Entonces visible lo asociamos con una variable local que se llama mostrar loading, y esa variable local simplemente la habilitamos con la característica onVisible de la pantalla y le decimos update context, que es para crear variables locales. Tampoco voy a entrar muy al fondo de esto. Entonces mostrar loading empieza como falso
y lo único que va a hacer este botón, aquí on select, entonces este botón al principio lo que va a hacer es actualizar esa variable para que sea verdadero. Entonces eso hace que el spinner se muestre. Eso es todo, eso no tiene ninguna magia adicional. Y luego establecemos este set, que es una variable global, que se llama password documento. Colocamos toda la ejecución del documento y finalizamos con punto password documento. ¿Por qué? Porque es una de las variables que podemos traer desde nuestro flujo de Power Automate. Entonces todo este paso acá, que lo voy a separar, todo este paso que separamos, otro consejo acá es que con doble slash o backslash, siempre me confundo con cuál es cuál, con este doble slash podemos crear comentarios, o sea, para saber. Entonces este paso crea una variable global con la contraseña del documento desde Power Automate. ¿Sí? Entonces esa variable la acabamos de utilizar en la siguiente ventana para mostrar el password. Luego tenemos concurrent, que lo que hace es que ejecuta acciones al mismo tiempo. Si desean más información, busquen, por favor. No vamos a ahondar pues en este webinar, en este concurrent que hace, pero lo que hace es que nos resetea todo esto al mismo tiempo. Ahorra unos segundos pues. Y luego actualizamos la variable para que sea falso, o sea, para que deje de mostrar el spinner. Y vamos a navigate screen exit. Esto es opcional, pues al igual se vuelve y se resetea al volver allí, pero bueno. Y para ir a otra ventana vamos a navigate, esta es la acción navigate, screen éxito, que es como llamamos, que cuando fue exitoso pues el envío, que es esta que tenemos acá. Y este texto lo único que hace es lo siguiente: contrato generado con éxito, la contraseña es, y lo asociamos o lo concatenamos, perdón, con la variable que creamos en el paso anterior. Por eso siempre nos va a mostrar la contraseña correcta. Luego tenemos dos botones, este que es nuevo contrato, que lo único que va a hacer es volver a la pantalla de bienvenida para empezar de cero, y este que es salir, que es una funcionalidad que se llama exit. Esta funcionalidad exit en navegadores no funciona. Solo funciona en la aplicación de Android, que si tenemos pues una tablet o un celular Android, en la de iPhone también, y si abrimos la aplicación de Power Apps de la Store de Windows, si no sabían, la Store de Windows tiene una aplicación de Power App, bastante aconsejable que se utilice pues por ahí. Y por ahí pueden descargar la aplicación, y esa también hace que se cierre esa aplicación. Bueno, ahí la buscan, se llama Power App, creo que sin espacio, y pueden descargarla directamente en Windows. Entonces ahí ya tenemos nuestra aplicación completamente creada. Lo único que falta es guardar. Y una vez guardada la aplicación le damos publicar. Siempre es muy importante publicar para poder que los usuarios tengan la última versión. Si no, se van a quedar en la última versión publicada. Y por último, pues nos sobra decirles compartir la aplicación. Aquí no vamos a ahondar en detalles de cómo compartir, pero simplemente la podemos compartir directamente escribiendo el correo electrónico, o compartirlo pues a todos los usuarios si necesitan, y podemos compartirlo como un usuario o como copropietario. Listo. Entonces, para hacer las pruebas nuevamente, ya viendo cómo funciona todo esto, vamos nuevamente a cargar nuestra aplicación con otro usuario que se llama pruebas 365. Entonces vean que funciona. Hola, pruebas Datix, su correo es pruebas@datix.com, aparece la fecha, enero, en español, bien. Y aquí podemos colocar el nombre, entonces fulanito, apellido sultanito, el ID, cualquier ID, y el correo, entonces vamos a colocar el del compañero Andrés. Vean que cuando ya todo queda habilitado, ponemos un valor de 300, le damos a enviar, aparece el spinner hasta que cargue, para que el usuario no se quede pensando que qué está pasando, y nos envía la contraseña. Entonces esta contraseña la voy a copiar y la voy a dejar aquí. A Andrés le llega un correo
Y a mí también me llega en el Outlook un correo indicando que se envió un contrato. Entonces vean, me llega este correo indicando que Andrés Rico ha firmado el contrato, que este creo que no es el último, 10 y 14, no, este no es. Aquí me debe llegar uno nuevo, aunque en Adobe Sign yo también tengo la forma de revisar todos esos contratos. Como se hizo con mi cuenta, aquí aparece en curso todos los contratos. Este es el último, ¿sí? A Rico. Yo simplemente lo abro, puedo abrir el acuerdo. Y aquí voy a ver todo el documento ya generado de forma automática. Entonces vean que nadie hizo nada, pues simplemente obviamente la persona que diligencia la información por primera vez desde el Power App. Vemos que cargue acá, que aquí también nos va a llegar una copia. Llega con protección de contraseña, que es la contraseña que nos arrojó el mismo Power App. Y vean que todo llega bien. Esto del 20 es un error. Recuerden que les dije que tenía un error por los minutos, pero no actualicé el Power Automate. Entonces por eso apareció 20, porque lo hice a las y 20. Pero si con mayúscula ya aparece el mes correcto. El contrato número, entonces la fecha, aquí sí está bien, 0121, más el número de identificación, vean que corresponde con esto. Y el nombre del cliente, que fue el que pusimos, el ID que pusimos, el valor del contrato que pusimos tal cual, el correo del cliente, nuestro correo, pues nombre del asesor y el correo del asesor, perfecto. Y el campo clonado, que lo agregamos después, vean que ya está apareciendo, entonces no hay que poner un campo repetido, sino que él pone lo mismo. Y cuando Andrés firme, pues con las firmas electrónicas y el asesor firme, como está aquí, aquí ya va a aparecer la firma de Andrés, y si yo me paro sobre esta firma, él va a ir y autenticarme que esa firma sea la correcta, y yo voy a tener toda la trazabilidad del contrato electrónico, que es lo que nos garantiza que el contrato fue firmado pues de forma correcta, que está validado con un certificado, que no ha sido modificado. Esto es esa trazabilidad, en donde nos va a indicar el documento, pues como fue firmado desde tal IP, en tal fecha, desde tal correo, y toda esa trazabilidad es la que nos va a servir en caso de un proceso pues, jurídico para respaldar la validez de nuestro documento.